Entonces, vamos a cerrar con Encuentros del Alma, pero quería preguntarte que tú habías dicho si había tiempo para... Si quieren alguna pregunta o algo, porque... ¿Hay alguna pregunta para Ramiro? Porque eso sí que... Y Pía también que tiene... Bueno, pero como tú eres el invitado perfecto. especial de hoy, ellas están participando casi siempre en los foros, pues hoy te corresponde. Sí, si hay alguna pregunta... ¿Hay alguna pregunta que ustedes tengan para... Ramiro? Porque realmente es un tema bastante amplio y como planteabas... Allá hay una. Por allá hay una. Sí, Una manito. ¿Dónde? por allá hay una manito. ¡Oh! Una manito A mí me salió una parte femenina, escuchando a Ramiro. Más que pregunta, tengo simplemente una corta reflexión que me gustaría presentar, muy cortamente. Micrófono. Pásenle el micrófono. Si no, no sale en el video. Ok, gracias. Yo viví una crisis de pareja muy fuerte que la publiqué en mi libro y una de las reflexiones que la protagonista de mi historia, que soy yo misma, se hacía era que ella no estaba interesada en un acto sexual como tal, cuando no había un ambiente de amor y de sanación emocional y de confianza con su pareja. Es algo que me parece importante tener en cuenta cuando hablamos de sexualidad, porque en realidad la sexualidad es innata a todos nosotros en cada uno de los actos que hacemos en el día y en la noche. Y la sexualidad y el acto sexual se unen en una expresión mágica como resultado de un compartir sensual y sexual durante el día, de una sonrisa, de un abrazo, una palabra amable, de una palabra guardada si ha de ofender a la otra persona, para que al final, cuando haya ese momento del encuentro, no haya esa emocionalidad del dolor y del resentimiento y de la falta de comunicación. Entonces yo creo que sexualidad tiene una connotación emocional y espiritual tan amplia que aún sin acto sexual estamos expresándolos de muchas maneras. Y creo que la relación de pareja se tiene que cuidar desde la paz interior de cada uno de ellos para poder llegar a realizarse como una sexualidad realmente sana y plena. Eso, un pequeño aporte. Bueno, yo les quiero decir que desde que tengo el libro, hiciste el bautizo del libro, ¿cuándo fue eso? 24 de septiembre. No, cuando fue en febrero que hicimos, exacto. se hizo el lanzamiento del libro. Yo duermo con Ramiro todas las noches. Yo duermo con él también, somos dos. Porque para mí, yo no he leído el libro completo. Yo abro el libro, veo una reflexión y me acuesto a dormir. Y eso es, no se imaginan la ricura de físico, mental, espiritual que te da el sentirte que esa reflexión es siempre contigo. Gracias, Ramiro. Ramiro, llévatela todas las presentaciones. Bueno, mi pregunta no es nada más para Ramiro, sino en general como una reflexión para todos los panelistas que han sido excelentes todas sus presentaciones. Hasta ahora todo lo que hemos hablado y conocido de sexualidad ha sido a través del proceso histórico de evolución de la única especie animal que ha hecho de un instinto como es el sexual algo más que el simple intercambio de material genético. A la luz reciente de los avances de neurociencias que nos dicen que la cosa es al revés, que no es que las emociones generan neurotransmisores, sino que los neurotransmisores son los que generan las emociones, que prácticamente todo lo que hacemos está conducido por una combinación de la genética en las células neuronales más el efecto del ambiente en la activación o desactivación. ¿Cómo podemos plantearnos ahora en adelante que tenemos ese conocimiento, replantear todo lo que hasta ahora hemos tenido como un hecho? Por ejemplo, las emociones, tú hablabas del respeto, de la gratitud. Ahora sabemos que la gratitud, como tal planteada, no es una decisión personal, es un neuroquímico que genera un sentimiento de gratitud.
Entonces, ¿cómo se replantea toda esta parte de las interacciones humanas, pero en particular el tópico de la sexualidad, a raíz de eso, de que es la química cerebral la que gobierna todo lo que hacemos? Bien, ¿puedo? Claro. Perfecto. Bien. Yo creo que hay varias cosas en ese sentido y puedo partir de una pregunta o dos cosas fundamentales. Una pregunta que siempre nos hemos hecho: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? Y recuerdo mi hija cuando tenía 6 años. Yo cuando me divorcié quedé con mis 2 hijas y desde ahí fue que me empecé a acercar al universo femenino y mi hija me decía: papi, primero fue la gallina porque si no, ¿quién hubiera calentado el huevo? ¿Sí? Y hay un elemento muy importante que tiene que ver con lo que estás planteando y tiene que ver con lo que hoy en día es el holismo. Y nos podemos amparar, por ejemplo, epistemológicamente en los planteamientos de la física cuántica, de Albert Einstein, de Niels Bohr, y hablamos de lo que es la relatividad, ¿sí? Y cuando hablamos de lo relativo es desde dónde estamos mirando los asuntos. Una conferencia que yo le dictaba a unos médicos precisamente en Boston, y hacíamos referencia, por ejemplo, a que el órgano simbólico de la conciencia son los pulmones. Me decían: no, pero ¿cómo? Si es el cerebro. Y yo: ¿desde dónde estamos hablando? ¿Sí? Y a lo último le decía yo a una doctora que era que me insistía en que: ¿pero cómo así? Yo le decía: mire, se lo voy a resumir con un graffiti que encontré en Bogotá y me llamó mucho la atención. Decía: la gallina es un animal cruel, sangriento y despiadado. El león es un animal tierno, cariñoso e inofensivo. Firma el gusano. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Perfecto. Cuando nosotros hacemos referencia, ¿sí?, desde una perspectiva, y la neurociencia tiene esos fundamentos, y desde el holismo podemos mirar más ampliamente, entonces, para no caer en reduccionismos, creo que lo fundamental es podernos amparar en lo que es lo que estamos modelando hoy, que es desde el holismo, holos, totalidad. ¿Sí? De ahí viene la palabra holocausto, holografía, ¿sí? Como una totalidad y simplemente como dimensiones. Como bien lo decía Pía, somos multidimensionales, pero muchas veces no nos hemos dado cuenta a qué hacemos referencia con una dimensión. En conferencias que yo he dictado, y por ejemplo, cuando Fefi me hacía referencia al asunto de hablar de la genitalidad y de la sexualidad, entender como dimensiones. ¿Y qué es una dimensión? Si yo pregunto cuáles son las dimensiones de este salón, habrán algunos que me dirán: bueno, tantos metros de alto, de ancho, en fin. Y una dimensión es una forma de ser. Desde la epistemología y de la profundidad de algo estamos haciendo referencia a una forma de ser. Después de yo estar en un taller con unos médicos y haciéndole referencia a la sexualidad como una dimensión, como una forma de ser, y que somos sexuados, porque si tomamos también un cabello o la saliva y la miramos en el microscopio, podemos encontrar que hay una marcada claridad en cuanto a la sexualidad. Esto es saliva de un hombre, esto es saliva de una mujer, genéticamente hablando, ¿cierto? Entonces, después planteaba: bueno, vamos a mirar cómo trascendemos y cómo pudimos entender esto. Y les hice un ejercicio, un taller muy simple. Les dije: bueno, ahora por favor quiero que todos, para que evaluemos cómo quedó introyectada la información, vamos a ver qué tanto somos capaces de dibujar nuestros órganos sexuales. Y empiezo yo a caminar por los pasillos de los pupitres o escritorios, y yo veía hombres y mujeres dibujando penes y vaginas. Y yo decía: wow, después de 2 horas de estar yo exponiendo y profundizando esto, y ustedes me están reduciendo la sexualidad a penes y vaginas, cuando realmente el cabello mío es sexuado, el dedo gordo del pie izquierdo y el pie derecho también son sexuados. Y puedo sentir tanto desde allí, cuando hablamos, por ejemplo, en la sexualidad, de lo que es acercarnos al orgasmo, que de ahí viene esa energía distinta, de ahí viene la palabra orgón, y es una energía que nos invade y que trasciende más allá de considerar el orgasmo simple y llanamente como una reacción biofisiológica y reducirla, por ejemplo, a la eyaculación o a los cambios que se presentan a nivel de los fluidos del torrente sanguíneo y las hormonas, sino también que hay una conexión metafísica que nos lleva a lo que otros consideran el éxtasis, que es la comunión con lo sagrado, y es una distinción significativa. Entonces yo creo que la respuesta es poder ir más allá dentro de esa transdisciplinariedad, porque no solamente es quedarnos en lo interdisciplinario, poder mirar desde una perspectiva holística, y ahí entra entonces la antropología, incluso
hasta el arte, la estética, porque eso son manifestaciones de la dimensión espiritual, porque mucha gente reduce también la espiritualidad única y exclusivamente a la parte de ir a la iglesia. Claro, yo nunca he visto 5 o 6 gallinas que madruguen a misa de 6, sí, pero tampoco he visto un toro y una vaca haciendo el 69. O sea que somos creativos y podemos disfrutar de esa creatividad en la sexualidad de manera integral. No sé si... Espérate, que sí, es algo respondido. Bueno, yo creo que ya quedó respondido el asunto. Yo, cuando el amigo comentaba el tema de la gratitud, mi respuesta era depende, ¿no? Y Ramiro lo ha ejemplificado de una manera maravillosa. Porque depende de dónde tú arranques el análisis. A mí siempre me ha gustado sentirme empoderada y los invito a ustedes también a sentirse empoderados en ese sentido maravilloso que tenemos y ese poder en la vida que nos fue otorgada, bueno, para los creyentes por una chispa divina, para los evolucionistas por una situación evolutiva, pero en fin de cuentas estamos aquí, tenemos una vida, somos responsables por esa vida, y si nosotros somos capaces de vivirla bien, echando mano en este caso de la gratitud, para activar esos neurotransmisores y entonces gozárnoslas y vivirlo rico, no nos enrollemos. O sea, si fue en el cerebro, si fue en el corazón, ¿dónde empezó? Empezó en nosotros, que somos una totalidad, una unidad sagrada, y aprovechemos eso, disfrutemos la vida y vivamos siempre agradeciendo la vida que tenemos. Amén. Por eso les mencioné desde el comienzo que la sexualidad nace con nosotros, por todo lo que obviamente se ha expuesto. Yo quería decir que yo le doy una respuesta con 2 palabras a tu pregunta, y tiene que ver con responsabilidad, porque hay que hacernos responsables de nuestra sexualidad. Ya no podemos caer en esos vicios de ser víctimas y ponerles a los demás el peso de nuestra sexualidad o de lo que vivimos cada día, porque además sexualidad y vida están totalmente mezclados y uno es reflejo del otro. Pero esa responsabilidad acompañada de la manera como tú interpretas el hecho hace que te hagas entonces más poderoso. Es importantísimo vivir la sexualidad con todo lo que hemos hablado, desde el agradecimiento, toda la parte física y médica, pero sobre todo hacernos responsables. No podemos dejarlo para mañana, porque además estamos dejando de vivir cosas hermosísimas. Gracias, Pía. Espérate, sí. Yo nada más le voy a decir algo a mi querido amigo José Antonio Cisneros. Si todo comienza en el cerebro, y si de verdad todos esos estímulos ya no son emociones, sino que eso es lo que hace que tengamos las emociones, me acabas de dar una excelente noticia. Porque si yo pensaba que mis manos eran orgásmicas, que mis pies eran orgásmicos, que mis partes sexuales eran orgásmicas, ahora sé que tengo un cerebro orgásmico, mi amigo. Gracias. E na realidade eu quero dizer algumas palavras a meu marido, porque ustedes sabem que comparto com ustedes que ustedes viram seu humor e sua profundidade, e é um privilégio em minha vida estar nesse momento compartilhando minha vida ao lado desse grande homem que realmente não só escreve coisas profundas e bonitas, pero vive sua vida desde essa profundidade e dessa coerência. Então, se quero hacer esta ressalva. Cuando él estaba hablando, yo te estaba mirando, tú tuviste que darte cuenta. Y yo decía, qué bonito es ver la admiración entre una pareja. Porque hablamos del amor y seguimos con el amor. Y, ay, qué bonito es el amor. ¿Y cómo es el amor? ¿Me lo pueden pintar? No. Precisamente, y en eso una vez yo también lo compartí, que le decimos a nuestros hijos, te quiero mucho. Y la palabra que debemos de decir es, te admiro mucho. Porque ahí es donde, ¿verdad, doctora? Ahí es donde podemos ayudarlo en su autoestima. En la pareja pasa igual. Donde no hay admiración del uno por el otro, el amor está cuestionable. Y simplemente... Yo recuerdo cuando yo iba a los focus group, yo desarrollé me permitió desarrollar mucho el body language.
Ay, volví a través al inglés, como si lo hablara perfectamente. Pero bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque no sé decirlo en español, mira tú. Exacto, el lenguaje corporal. Cuando iba con el departamento de investigación y ellos anotaban todo y no voy a decir el proceso porque me tomaría tiempo, cuando llegábamos a dar los resultados, yo nunca estaba de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque cuando ellos iban a todo ese proceso temático, ¿verdad? Yo iba a lo que la persona en su lenguaje corporal, fíjate, no sé por qué, lenguaje corporal decía. Y efectivamente, tú puedes engañar con tu boca lo que tú quieras, pero nunca puedes engañar con tu cuerpo y tus ojos lo que. Así que ha sido comprobado lo que acabas de decir de tu marido. Bueno, ahora vamos a cerrar con. ¿Perdón? ¿Quién? El angelólogo quiere decir algo. Felipe. El angelólogo. Buenas tardes. Felicidades a todos los panelistas, excelente tema. Pero mi inquietud, más que todo para el autor. Pasen el micrófono a Felipe. Sí. Aprovecha, Andrés, porque si no, no sale en el video. Aprovecho. Sí, buenas tardes y felicidades a todos los panelistas, el tema excelente, muy bueno, pero me quedé con una inquietud. Hemos hablado o han hablado mucho de la sexualidad desde el punto de vista de los géneros, estamos hablando del punto de vista de lo que es la estructura hombre-mujer, pero ¿y el alma? Porque el alma es asexual. Si vamos a lo que es la experiencia de la esencia como alma en su proceso de evolución que tiene que experimentar en un cuerpo femenino o en un cuerpo masculino, y que está comprobado por varios estudios, sobre todo en la teoría de la reencarnación, de que a veces hasta una sexualidad mal habida, mal identificada o mal practicada también deja traumas en el alma. Yo durante la trayectoria del foro lo he mencionado varias veces. Y por eso Encuentros del Alma abrió el foro y cierra el foro. Entonces me inquieta un poco esa parte de que sí, o sea... Lo que pasa es que no me siguen. No, sí te estaba siguiendo, pero se ha hecho tanto énfasis en la parte del erotismo y de la parte genital y de la parte de la estructura del cuerpo físico, pero ¿dónde dejamos la esencia del alma, que donde fluye verdaderamente el amor y donde hoy en día se están dando casos de personas que se enamoran y no necesariamente son de sexos opuestos, sino que son del mismo sexo? Bien. Y hay una identificación álmica? Esa es la inquietud que me quedo. Bien. No, excelente tu precisión, y precisamente desde la psicología transpersonal que Carl Gustav Jung, como buen psicólogo y psiquiatra que trabaja en las profundidades del alma, y él hablaba del animus, ¿no? Y de este aspecto que tiene que ver, que obviamente, como lo planteas, no tiene un género. Perfecto. Ahora, dentro de este plano existencial, nosotros como seres humanos y este alma que yo soy, que ese alma es indistinto, fluye con mi corporalidad. Entonces ahí, como para responder incluso lo que él planteaba con respecto a mi dimensión masculina y mi dimensión femenina, porque yo como dentro de este plano carnal todavía tengo remanentes de mi femenino. ¿Cuáles son? Pues las tetillas para mí, yo no voy a alimentar a mis hijas ni a nada. Entonces, pero esto es y lo mismo a la mujer, el clítoris representa el pequeño yin del yang, ¿cierto? Entonces, ahora, dentro de esa conexión de mi alma, obviamente que yo no tengo ningún tipo de género. Y por eso, precisamente, en una relación de pareja homosexual o lésbica, en cada uno de ellos habita también una dimensión masculina y una dimensión femenina, como lo diría Carl Gustav Jung. Entonces, en ese orden de ideas, yo con mi pareja, yo me encuentro en mi masculino, en mi femenino, ¿sí? Y ahí somos cuatro, el masculino y el femenino de ella con el masculino y el femenino mío. Entonces somos una orgía, pues ahí para que lo miremos simplemente. Y mi maestro decía una cosa, ahí estamos un cuarteto, ¿sí? Y agréguele el alma de ella y el alma mía, entonces ya somos 6. Sí, perfecto, ya vamos en un sexteto. Así de sencillo. Y en eso puedo fluir desde esa bidimensionalidad. Porque bueno, en esencia, estructural y físicamente, mínimo somos tridimensionales. ¿Sí? Una dimensión horizontal, vertical, en fin, pero obviamente que el ser humano es esférico y es multidimensional. Entonces, dentro de esas múltiples dimensiones, porque el alma también es una dimensión, es una forma de ser mía. Entonces yo no excluyo las otras. E incluso en una relación homosexual o lésbica, se están encontrando el masculino y el femenino de ella y el masculino y el femenino y las dos almas
desde esa perspectiva y pueden disfrutar de la sexualidad carnal. Porque esa de sexualidad carnal se está viviendo en este plano carnal, obviamente. Obviamente ya, con respecto a otras vidas, incluso no solamente del pasado, sino hacia donde nos estamos proyectando. Porque ahí es donde precisamente cuál es nuestra función, nuestra tarea realmente de haber estado en este momento y sobre todo qué es lo que le vamos a dejar como legado al futuro. Y no solamente me refiero a este futuro, y quiero redondear con una pequeña reflexión que yo escribí que resuena con esto, porque es un compromiso y yo agradezco infinitamente que cada vez más varones, en el sentido biofisiológico de su cuerpo, estén apareciendo en este tipo de eventos, porque generalmente los hombres brillamos por ausencia, así de sencillo. Y en nuestro próximo libro hay una reflexión que yo quiero compartir y que está para nuestro próximo libro. No me demora más de 2 minutos. Perfecto, listo. Espérame, esto, pásamelo por allá lejitos. Bien, listo. Y dice así. ¿Tú ves cómo son los hombres? Ahí lo tienes. Perfecto. Se necesitan hombres de verdad. Se necesitan hombres de verdad. Y no me refiero, permítame que me llegó un mensajito y me embolató esto por acá. Se necesitan hombres de verdad y no me refiero única y exclusivamente en términos generales de la humanidad. Me refiero a varones dispuestos a respaldar sus palabras con la coherencia de sus hechos. Se necesitan hombres de verdad, hombres que no relativicen la dignidad según la conveniencia de su andar. Hombres sin engaños tendenciosos que solo causan dolor y daño, violentando y traicionando a los demás. Se necesitan hombres de verdad, cuya vida en transparencia diamantina brilla en el día tanto como en la oscuridad. Se necesitan hombres de verdad, hombres tan maduros que no busquen en el cuerpo de su pareja el seno de su mamá. Se necesitan hombres de verdad, dispuestos a evolucionar con respeto en un vuelo de auténtica libertad, liberándose de complejos, sobre todo del complejo de superioridad. Se necesitan hombres de verdad que no pidan ni mucho menos exijan lo que ellos no pueden dar. Se necesitan hombres de verdad que comprendan que en su cuerpo la coherencia puede habitar, que en la autenticidad de su palabra se pueda confiar. Se necesitan hombres de verdad, comprometidos en el crecimiento y desarrollo de su alma sin creerse pendejos por ser honestos y hablar con veracidad. Que comprendan que en la verdad, en ella y solo en ella, se puede desde el corazón, el alma y la materia verdaderamente amar. Que no se aturdan con el grito en la mirada de su amada, grito que no es queja, simplemente revelación con dignidad. Se necesitan hombres de verdad que integren su masculino y su femenino con su alma más allá de esta materialidad. Resumiendo, está la evolución que estamos afrontando en este siglo XXI, es el resurgimiento de los seres humanos cósmicos eternal. Y eso es lo que está sucediendo. Y por eso es que suceden cosas como las que está sucediendo hoy, para que nos vayamos clarificando más nuestra mente y nos vayamos integrando. Queremos ser todo uno, pero tenemos que usar la palabra. Integrar. Olvidémonos de que queremos ser todo uno, porque ¿desde cuándo lo estamos repitiendo? ¿Y qué es lo que ha sucedido? ¿Verdad? Entonces vamos a usar la palabra apropiada. Tenemos que integrarnos.